espacio, no, Ajá. ¿Qué? ah, ok, no, que a mí también me pasa un poco el tema de que tengo que salir antes de la reunión porque No, ya no, se bien, hace bien. muy tarde acá en Uruguay y al otro día, Sí, sí, no, yo entiendo. estamos. Pero bien, bien, por eso estaba dando unos minutitos que se conectara, ya se conectó Diana, que venía corriendo de Prodes, ya llegó. Lo bueno, me comentaba Ivette, ¿verdad? Y Diana y Damaris que entraron en el Moodle, entraron en la aula virtual y está la información allí, Ivette, ¿verdad? Está la grabación de la clase, están las diapositivas, están las tareas, unos enlaces adicionales. Creo que el otro día me decía Wendy, profesor, hay 15 libros, nunca los voy a terminar de 15 leer. Bueno, libros. uno a la vez, ¿verdad, Jacqueline? Leo uno, leo El otro y ahí 5 es ve. mi favorito. Sí, qué bueno, qué bueno. Ahí está la información. Para este segundo tema, quería que para no llenarles mucho de información, luego de la clase, o sea, en la misma tarde, noche de hoy, le termino de grabar. Pero les acabo de enviar por el grupo de WhatsApp las diapositivas. ¿La vieron? O sea, que llegaron, pues, por lo menos. Sí, ahí están. Y un Claro, perfecto. recordatorio de el plan de evaluación, solamente para revisar ahora lo que viene. Y ya vamos a comenzar para que Maribel empiece a tomar notas, ¿verdad? Y Wendy, que no nos saludó esta noche, pero está ahí pendiente. Y pues nada, qué bueno. Voy a compartir ya pantalla, ya está grabando Jorge. Bien. ¿Qué iba a decir Jorge? Cuando el sábado estaban jugando Uruguay, ¿qué? Colombia. Estaba por allí. No, Uruguay Ay, con o Chile. Chile, era Chile, sí, porque sí, era Venezuela, Colombia. Venezuela perdió, Venezuela no, yo creo que no va a ningún campeonato de esta selección de fútbol. Pero vi que Uruguay sí, ¿verdad? Y ve, cuéntame, ¿sí se ve la pantalla compartida? ¿Sí? Sí, ya se visualiza. Viste, y ve, el plan de evaluación, este plan combina con el tono de la pared de tu casa, ¿viste? Ah, Yo viste, me di cuenta, doctor. viste. Me Sí. preguntaron, profesor, pero en esta asignatura está muy color lila, muy color rosado, fucsia. Ajá. Bueno, para que el cerebro desde la semiótica ahí se sacuda. Bien, lo que quiero mostrar brevemente por aquí es que ya hicimos el módulo 1, que está allí para seguir revisándolo con mucha más calma. Es un tema muy rico de contenido, de muchísima información y simplemente vamos ahora a conectar en esta segunda clase, ¿verdad? Que tiene como título Neurolingüística y Gestión del Conocimiento. Dos grandes categorías, dos grandes pilares fundamentales en este nuevo tema o en esta asignatura de neurolingüística y relaciones humanas, ¿verdad? Bien, solamente quería compartir con esta diapositiva que la tarea, ¿verdad, Jacqueline? La tarea del módulo 2 tiene que ver con un video explicativo, ¿sí? Esto ya enviaron sus ensayos con las imágenes insertadas para que vean que es una nueva modalidad o una realidad diferente de que la imagen refleje lo que usted tiene en la mente a nivel textual, ¿verdad? Y ahora, para esta segunda tarea o segunda actividad, es un video explicativo. ¿Cómo podemos explicar en un video desde su teléfono celular qué es para usted como investigador, como investigadora, como profesional de la enfermería, de la medicina, qué es la neurolingüística y la gestión del conocimiento? Yo le voy a compartir algunas pistas y usted podrá, bueno, me gusta el ejemplo de Damaris y Diana, ¿verdad, Damaris, Diana? ¿Por qué? Porque en el momento que Damaris esté, bueno, no la veo conectada, pero estaba ahorita por ahí. En el momento que Diana esté verbalizando, explicando, Damaris le graba, ¿verdad? No sé cómo irá a hacer Ivette. Ivette, bueno, le pone ahí con alguien de su familia, que le grabe con su teléfono celular. Y ese video donde está explicando Ivette, donde está explicando Wendy, donde está explicando Jorge, lo enviamos a la plataforma más sencilla, al grupo de WhatsApp de la materia. ¿Sí? Esa es la opción más sencilla. Si usted tiene el tiempo, la pericia o alguien que le asesore, descargue ese video de su teléfono celular y lo sube a la tarea número 2 en el Moodle, en el aula virtual. ¿Sí?
muy sencillo. Pero que Ivette, que tiene que ir a comprar algo al centro comercial, no tiene el tiempo de llevarlo, Ivette. Bueno, nada, tomaste el video y lo envías al grupo de WhatsApp, ¿sí? Bien. Bueno, ahí está tomando una foto ahí, me acicalé, ¿verdad? Ya me parezco a Jorge, parecemos hermanos. Mira, que parecemos hermanos ahí de investigación. Bien, entonces, ¿alguna pregunta? Wendy, Maribel, Diana, Verónica, la tarea número 2, un video con su teléfono celular explicativo. Ivette va a explicar qué es para Ivette la neurolingüística. Aunque pueda leer material, aunque pueda revisar, pueda preguntarle a cualquier colega, un video no más de 5 minutos, Jorge. Ahí Jorge tiene la ayuda de su esposa Janet, ¿verdad? Entonces Janet le sostiene ahí el teléfono y él explica y habla. Y oíste, Janet, si me está escuchando, por favor ayuda a Jorge a hacer un Te video. te está escuchando. Bien, bien. Saludos, Janet. Un video explicativo, no más de 5 minutos. 5 minutos en un video mucha información. ¿Qué es para usted la neurolingüística y la gestión del conocimiento? Por nuestra parte, yo voy a compartir algunas pistas, como siempre, ¿verdad? Con la diapositiva y luego hacemos ahí un breve recapitulación del contenido. Les compartí 4 videos, ya iba a comenzar con el video de YouTube sobre el concepto de gestión de conocimiento que hizo un equipo de investigadores de Colombia. Está muy bien editado, muy bien presentado, semióticamente está bien, pero sé que escuché que Jorge e Ivette deben ausentarse antes, entonces no. Nada, comienzo con las diapositivas, con la explicación y después hacemos el video al final si nos da tiempo. Pero están allí en el grupo de WhatsApp y van a estar en el aula virtual. Bien, entonces, porque ya vi que Ivette está tomando nota, ¿verdad? Y Wendy, Jorge y todos por allí. El tema 2, recuerden, la asignatura se llama Neurolingüística y Relaciones Humanas. Ese es el tema. Fíjense que ya el mismo título de la asignatura nos abre allí un abanico de posibilidades mentales. Ya sabemos que no es más de lo mismo, ¿verdad? No es investigación cuantitativa, no es seminario, no es construcción de texto, es cómo me expreso, porque esa expresión oral o ese lenguaje expresivo después se va a transformar en texto. Después usted va a construir, fíjate, no sé, Jorge cuando tiene alguna consulta médica, alguna revisión o una evaluación deportiva, habla mucho con el atleta, pero después eso lo transforma en un informe, en un reporte, ¿verdad? Y ese reporte a veces remisión, motivo de consulta, diagnóstico, prognosis, tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importante que como profesionales de la medicina y de la enfermería podamos hacer coincidir lo que pensamos con lo que decimos. Que nuestra expresión oral sea sinérgica, sea empática. Pienso y luego escribo, ¿verdad? Y para ello, entonces, le compartiré algunas pistas. Aquí hay varias diapositivas para que la tengan allí como material de apoyo, ¿verdad? ¿Qué se me hizo Diana llamar y están por ahí? Sí, ya las vi. No, es que no había visto la conexión. Marcelo llegó por ahí también rapidito a clase. Feliz noche, Marcelo, bienvenido. Hoy vamos a tener un encuentro anclado en la plataforma de la neurolingüística y la gestión de conocimiento. Pero para hacer conexión, hacer puente del tema anterior del lunes pasado, con la clase de hoy, vamos a comenzar la primer ítems o la primera categoría con el funcionamiento del lenguaje. ¿Sí? Es una revisión teórica. Estoy seguro que les va a llamar la atención porque hay unas cosas que sí son más comunes, otras son menos comunes, pero van a ayudar a entender por qué, cómo escuchamos o cómo hablamos. Y entonces hay un proceso neurológico allí que no nos damos cuenta de cómo en fracciones de segundo todas nuestras áreas cerebrales, todos nuestros lóbulos se conectan y en unas áreas específicas como el área de Wernicke o el área de Broca se genera allí la base del lenguaje. Bien, luego algún ítem sobre neurolingüística
procesos básicos de pensamiento y la gestión del conocimiento, que de una vez les adelanto, los estudios de posgrado son parte del proceso de gestión de conocimiento. ¿Por qué? Porque hemos pasado unos 15, 20 años de preparación académica, ¿verdad? En el kindergarten, en el jardín de infancia, luego en educación básica o primaria, después en el bachillerato o high school, luego viene la universidad a nivel de pregrado, y todo ese tiempo estuvimos adquiriendo conocimiento. Cuando logramos tener un grado académico, licenciatura, pregrado, lo que corresponda, y comenzamos a hacer estudios de posgrado, nuestro cerebro que ya trabajó, por ejemplo, sensaciones y percepciones, procesos sensoperceptivos, que pudiera sonar a muchas cosas, pero es simplemente cómo nuestros sentidos perciben el entorno. Ahora, en posgrado, lo que nos corresponde hacer es un proceso de inferencia, de generación de nuevas ideas. Y eso es gestión del conocimiento. No es otra cosa diferente, no es que vamos ahora a tener un emprendimiento, no, es que lo que hemos aprendido hasta ahora, cómo, y utilizo un término del lunes pasado, cómo de manera transdisciplinar lo usamos. ¿Para qué le sirve, por ejemplo, a Jorge un contenido propio del deporte y cómo lo hace o lo maneja de manera transdisciplinar o transversal en todo su ámbito de la vida? Cuando está en el supermercado, cuando está con los colegas, cuando está en su casa, lo que él sabe en su cerebro lo gestiona. Y por ahí va entonces la primera pista para esta temática de hoy, ¿verdad? Ahí la médico María Roca nos comparte una frase interesante y ahí comenzamos, ¿verdad? El tamaño del cerebro se triplica en los primeros años de vida, ¿sí? Y pareciera entonces que estuviéramos hablando de, no sé, psicología evolutiva, o estaríamos hablando de desarrollo cognitivo, pero estamos hablando del cerebro humano. Con eso vamos a comenzar a hablar, ¿verdad? Y los especialistas en neurología, en neurociencia, en pedagogía, en lenguaje, hacen énfasis en la importancia de estimular el cerebro. Los especialistas en psicopedagogía, en psicología, inclusive en psiquiatría, favorecen, animan a que los que son padres y madres interactúen con los hijos en los primeros años de vida para que el lenguaje se estimule, para que el lenguaje se desarrolle. Es que tiene que ir al jardín de infancia para que socialice, y no solamente desde el punto de vista cognitivo, es que acabamos de leer, es que el cerebro crece a nivel físico, a nivel orgánico, a nivel medible, de manera cuantificable. Bien, entrando en materia y sin querer abordar o pretender que esto sea una clase de neuroanatomía, simplemente es un acercamiento básico desde la asignatura a ese órgano tan portentoso que es el cerebro humano, ¿verdad? El encéfalo y todos sus componentes principales. Algunas partes principales, y ya vi que Ivette me confirmó que se ve la imagen, ¿verdad? De la corteza cerebral, esa zona superior, sí, Jorge también, el cerebelo, que es el centro de coordinación de las funciones cerebrales, y los 5 sentidos. Y aquí viene, y aquí un paréntesis, la importancia de cuidar todo ese órgano cerebral, de que no tener caídas, no tener golpes, no tener fracturas, para que ese órgano se desarrolle de la mejor manera posible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los fluidos internos y todo ese proceso orgánico de materia gris y de materia blanca, de hipófisis y de cerebelo, tronco encefálico, esté de la mejor manera posible, de la mejor estar idóneamente cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las funciones que están allí no las podemos visualizar, pero se desarrollan.
Entonces, fíjense, desde la corteza cerebral se rige la percepción de los sentidos, movimiento voluntario, lenguaje, emociones y los pensamientos. De igual forma, el cerebelo, la coordinación de los sentidos, el tronco encefálico, tiene que ver con el ritmo, ese ritmo circadiano de sueño, de vigilia y todos esos núcleos nerviosos que le dan sentido al movimiento. La médula espinal, ¿verdad? Que recorre todo la cabeza y el tronco y todas sus terminaciones, hipocampo y sistema límbico, el tálamo y los núcleos grises y el hipotálamo, ¿verdad? Que está ahí en el centro del cerebro. Profesor, ¿y qué tenemos que hacer con este contenido? Simplemente refrescarlo. Si en algún momento en su formación de pregrado usted vio constitución del cerebro, funcionamiento del cerebelo, lo que corresponda de neuroanatomía, simplemente refrescar, porque si recordamos cómo está estructurado el cerebro, vamos a recordar que hay unas áreas específicas para el lenguaje, ¿sí? Bueno, el neurodesarrollo, y fíjense entonces que hablamos el otro día de neurolingüística, neuroliderazgo, neuromarketing, entonces neurodesarrollo. ¿Qué está en boga en los últimos 50 años? El estudio del funcionamiento del cerebro. Y entonces el desarrollo humano desde la perspectiva del cerebro se llama neurodesarrollo. Tiene que ver con la proliferación, la migración, organización y mielinización de las neuronas. Entonces, en la medida, fíjense, de esto no hay evaluación, pero pudiera ser importante, por ejemplo, para Jorge, ¿verdad? Cuando su esposa Janet esté haciendo el video, ayudándole con el teléfono, él pudiera hacer una referencia a la constitución, a la arquitectura, ¿verdad? Del cerebro. Esa arquitectura, es que es importante porque en unas áreas específicas, en unos lóbulos específicos, en las áreas de Wernicke, se genera todo un movimiento en fracciones de segundo para que surja el lenguaje. Jacqueline, aprovecho para tomar un sorbito de agua. Muy bien, por ahí estaba leyendo un poco sobre lo que menciona, ¿verdad? Los libros están muy interesantes y me daba cuenta, por ejemplo, personalmente nunca había escuchado información acerca de la neurociencia y me pareció muy novedoso. Si uno estudia cómo el cerebro aprende, le da más herramientas para aprender mejor y a la vez para enseñar mejor. Estaba analizando por ahí en los contenidos. Oye, Jacqueline, gracias. Bueno, aplausitos por eso, ¿verdad? Porque significa que el material es para ustedes, para usarlo. Y qué bueno que dicen, no lo había leído, pero ahora lo estoy leyendo. Fíjate que hablabas de ese proceso de neuro desarrollo, de neurolenguaje. Y entonces, fíjate, las palabras que estamos compartiendo, neuroeducación, neurodesarrollo, estimulación temprana, es que en la medida que conozcamos nuestro cerebro desde niños o para los niños, vemos o hacemos consciente cómo se desarrolla ese proceso. Entonces, a nivel infantil, ya leíamos anteriormente la frase de María Conde, importante que el niño juegue, que el niño reduzca la ansiedad en cuanto a producción de serotonina, acetilcolina, tenga que ver con la endorfina, encefalina y la dopamina. Entonces podría decir, pero es que eso solamente, eso es un campo propio para los médicos, ¿verdad? Eso es un campo propio para los psicólogos o para los neurólogos. No, es para cualquier profesional, es para cualquier persona, cualquier ciudadano. Es que cualquier persona que esté leyendo el periódico, esté escuchando la radio o viendo la televisión, necesita entender qué está sucediendo. Por ejemplo, hablamos la clase pasada con la semiótica. ¿Por qué el color del vestido de ese protagonista de una película me conecta? O por qué el otro día veía una película muy vieja, pero la vi hace 2 o 3 días, Armagedón, no sé si le suena, que tiene que ver con una historia de un grupo de perforadores de pozos petroleros, y al final que regresan a la tierra y tal, la conclusión, regresa la familia a recibirlo y el niñito tenía una franela, un T-shirt con la bandera de Estados Unidos.
Es que con cualquier detalle, el director de la película hace que yo, espectador, me conecte. Ah, es que hay una supremacía, somos potencia en Estados Unidos, tenemos a la NASA y podemos llegar a otros planetas, ¿verdad? Entonces, importante porque un saludo, una caricia, un gesto, una palabra, inclusive la manera como nos vertimos, los colores. Ay, es que a mí me gusta vestirme siempre de color negro. Ah, siempre me gusta vestir de color azul, independientemente del uniforme laboral, ¿verdad? Indica una emoción, indica o quiere transmitir una emoción. Entonces, importante con estas frases que están ahorita aquí en pantalla. ¿Qué pasa en el cerebro de los niños cuando juegan? Ah, Jorge, te escuchamos. No, que en relación a eso está bueno porque uno de los conceptos que saqué estudiando todo lo que hablamos en la anterior clase, la parte de neurociencia, que en realidad el lenguaje es uno de los sistemas de comunicación. Entonces Correcto. ahí toda esa comunicación que nosotros podemos tener con gestos, con la forma como uno expresa, con una imagen o con algo que en realidad no son palabras, pero uno está transmitiendo, de alguna forma, quiere transmitir Información. una idea Sí, sí. o algo. Yo estuve leyendo, hay un trabajo que se hicieron hablando un poco, no es Ajá. solamente para los médicos, y no sin duda que no, sino que el tema de la neurociencia puede tener implicancia a nivel en lo que tiene que ver con la educación, Sí. en el sentido de que se hizo un experimento, un trabajo con niños en los cuales los ponían, los llevaban a un lugar donde lo hacían jugar, pero esos juegos que ahora hay, que son juegos con movimiento, con el Ah, cuerpo, sí. y luego que terminaban y lo hacían, por ejemplo, que ellos estuvieran jugando un rato y después que jugaban le hacían, empezaban de alguna forma a hacer un trabajo de enseñanza en relación a verbos o determinadas cosas que tenían que ver con el movimiento. Con lo Y que el habían hecho antes. aprendizaje, Ajá. exactamente, y realmente lo que ellos vieron es que si uno, en realidad el niño fijaba esos circuitos que tienen que ver con el movimiento o palabras relacionadas con el movimiento cuando había o jugaban previamente o hacían esa actividad con diferentes movimientos con anterioridad. Y es Sí, sí. muy interesante porque eso hasta cambiaría hasta la forma como se tendría que Enseñar y cómo cómo se trabajar. tendría que educar, Sí, educar, cómo se claro. tendría que educar a los niños. Qué bueno, gracias Jorge ese inciso, y es lo que comentaba hace unos minutos Jacqueline, ¿no? De las neurociencias. Es que el proceso es inmenso el ámbito de posibilidades de desarrollar la enseñanza y el aprendizaje. ¿Cómo enseñamos y cómo aprendemos? Recuerdo, Jorge, que ya unos artículos por ahí de científicos que inclusive con las mascotas hay un proceso de comunicación intrínseca que tiene que ver justamente con ese proceso de no palabras estos perritos que tienen sentidos del olfato y del oído tan agudo, capaces que leen nuestro rostro y a veces no saben qué está sucediendo y ellos actúan en consecuencia. Es decir, hay un proceso de comunicación que nuestro cuerpo humano se expresa, o sea, hablamos, logramos ser capaces de comunicar lo que pensamos, lo que sentimos, intencionalmente lo que queremos hacer y decir. Y en este sentido, solamente hago referencia a los estudios del doctor Paul McLean y Sperry, que en los años 50, 52, 56 desarrollaron la teoría, y fíjense lo interesante de los estudios de posgrado. Estos doctores desarrollan teorías, como los que estamos desarrollando nosotros en maestría y en doctorado, que vienen a ser un hito a nivel internacional. Y ellos hablaron entonces de cerebro triuno, de un cerebro dividido no de manera fragmentada, sino en regiones diferentes que tienen funciones diferentes. Entonces hablaron, McLean y Sperry, hablaron del cerebro reptiliano, del cerebro reptil, que hay un componente de supervivencia, que es el encargado de todo ese sistema nervioso para la respiración, para la circulación sanguínea,
para el bombeo del corazón, para los movimientos voluntarios y involuntarios. Y en un momento que estamos, por ejemplo, aquí escuchando clase o compartiendo clase y se registra un terremoto, un tsunami, un maremoto, instintivamente, por el sentido de supervivencia o por el instinto de supervivencia, buscamos protegernos. Bueno, eso es gracias a esa sección o esa región reptil o reptiliana muy básica de supervivencia del cuerpo humano. Luego está el sistema límbico, también llamado el cerebro mamífero, que tiene que ver con las emociones, con la memoria, con la forma de nosotros secuenciar, por ejemplo, el tiempo, lunes, martes, miércoles, en la mañana, tarde, noche, primero, segundo y tercero. Ese proceso de ordenación, de secuencia, gracias al desarrollo de el área o el cerebro límbico. Vemos algunas fallas en adultos, en jóvenes y en niños que no saben o no han logrado desarrollarla. Ahí ve, también tiene su mascota por allí, ya la ve también, que no logra la secuencia. Entonces, por ejemplo, Ivette le dice a sus estudiantes de IEPROE, primero van a sacar, a sacar una hoja en blanco, luego le colocan el nombre, y la identifican y luego desarrollan allí una clase de hacen el procedimiento de cómo tomar la medida de la tensión arterial. Un ejemplo muy sencillo. Y algunos chicos no saben esa secuencia porque en la casa no lo tienen. Entonces, ese proceso no es básicamente del área de la escuela, de la institución formal, sino la capacidad de interacción de saber que un paso va primero, luego el segundo y luego el tercero. Y en el cerebro o en el área del neocorteza o la corteza, en la parte más nueva, frontal, lóbulo frontal del cerebro, McLean habla de los procesos cognitivos e intelectuales. En el lóbulo frontal se dan todos esos procesos de solución de problemas, planificación, personalidad. En los 4 lóbulos tienen también funciones muy específicas. El lóbulo temporal tiene que ver con el lenguaje, la audición y la memoria, en el área de Broca. El lóbulo parietal recibe toda la información de los sentidos. Y ahorita les voy a compartir un dato, y lo tienen en la diapositiva, que no solamente están los 5 sentidos básicos, ¿no? O los 5 sentidos que conocemos, desde la medicina, desde la psicología, desde la antropología, desde una cantidad de ciencias humanas, ciencias sociales, se hablan de unos sentidos complementarios. Los 5 sentidos básicos, olfato, gusto, vista, oído, tacto. Pero a ellos les acompañan o se complementan con otros sentidos. Ya dentro de unos minutos lo vamos a observar. Y en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, tiene que ver con el proceso de la vista, la visión, la captación, ¿verdad? Bueno, ahí está otra imagen. Ajá. ¿Qué me dijo por ahí algo? No. ¿Sí? Escuché ahí un comentario. No. Diana, que iba a comentar algo. ¿Qué iba a decir Diana? No, no era. Ya que estoy pendiente, Diana, estoy pendiente para que cualquier cosa. Bien, el cerebro entonces triuno. Un solo cerebro, un solo órgano de 1,700 gramos aproximadamente, con una cantidad promedio, según Facundo Manes, neurocientífico argentino, 200 billones, 200.000 millones de neuronas. Facundo Manes, no lo dice Jorge, ¿verdad? No lo dice Gervasio, lo dice Facundo Manes, un experto pionero de neurología y neurociencia en América Latina, argentino, y habla entonces de 200 billones con B labial de neuronas que se interconectan, que hacen sinapsis, que están todo el tiempo activas. Y aquí un dato, un paréntesis, bueno, ya hablamos de los 3 cerebros. ¿De qué se alimenta el cerebro? Bueno, además de lectura, ¿verdad? Entonces va a decir, profesor, se alimenta de todo lo que leemos. Muy bien, sí, es cierto. Pero también se alimenta a nivel físico de glucosa, de azúcares, de algunas azúcares procesadas, de chocolate, esos chocolates que son con una base amplia o grande de cacao. Ajá, Ivette levantó la manito por ahí. Y doctor, estaba leyendo lo que usted mandó sobre los libros.
Okay. y bien interesante y bien complejo, porque dice que cuando hace sinapsis una neurona con otra neurona, es donde transportan esos neurotransmisores, ¿verdad? Y ahí está la información, Ivette. Ahí va la información. Ahí va la información, son unos neurotransmisores, dice que son unas sustancias químicas en donde le dan la señal al cerebro a que actúe, ¿verdad? Envíe la señal o no la envíe, y menciona un montón de neurotransmisores como la dopamina, ¿verdad? Sí. La adrenalina, que son las que también se activan cuando hay estrés. Entonces me gustó todo eso porque menciona la serotonina, que es la de la sonrisa, ¿va? Del humor. Entonces dice que todos... Qué buen detalle, Ivette, porque entonces ya sabes cómo estimular a tus estudiantes en INGEPROES. ¿Viste? Así funciona el cerebro. Entonces, en un caso aquí, un paréntesis particular, mis estudiantes de pregrado, Jorge, Ivette, Jacqueline, son jóvenes, 18 años, 19 años de edad, y entonces, algunas veces en pregrado, en la universidad, tienen clase conmigo a las 7 de la mañana. O sea, temprano, iniciando la mañana. ¿Se imagina un joven, 18, 19 años, a las 7 de la mañana? No sé, le doy también clase a los chicos de derecho, en abogacía. Y entonces empezamos a hablar de lógica, de filosofía, lógica simbólica. No están pendientes, Jorge. ¿Qué les llevo yo de clase? Un caramelo. Un caramelo a base de leche, a base de chocolate, a cada uno. Y a veces 2, 3 caramelos para que durante la clase, les digo, cuando sientas que te vas a dormir, cuando te desenfocas, cuando te desconectas, comes el caramelo. Y funciona, obviamente, ¿verdad? Porque el azúcar le sube al cerebro, se activa, está pendiente, y la neuroeducación es el proceso de educar desde el funcionamiento del cerebro. Entonces, y ves, lo que acaba de decir es importante. ¿Cómo hacer sonreír a tus alumnos, a tus estudiantes de IEPROE? Bueno, con una frase, con un chiste, con un dibujo jocoso, qué sé yo, para que el cerebro conecte y se despiertan las neuronas. Y lo que acabas de decir de ese proceso físico-químico, electroquímico, imagínate cómo pasa la información, Ivette, que puedes visualizar en este momento a la pantalla del computador. Hay unos estímulos de colores, hay unas letras, hay unas palabras, y tu cerebro las traduce, la codifica y la pasa entonces de una neurona a otra para que el mismo cerebro te dé la señal de escribir con el brazo, en la mano, y escribes entonces allí emociones, ira, tristeza, miedo, alegría, y toda una división de emociones que surgen de, por ejemplo, de la alegría: gozo, contento, deleite, diversión, placer, gratificación, satisfacción, euforia, éxtasis y felicidad. ¿Sabes qué acaba de suceder, Ivette? El lenguaje expresivo, lo que acabo de leer, lo escuchaste. Y tu cerebro se lo imaginó. Imagínate, una emoción de alegría que tiene que ver con diversión, no sé, compartir en familia, y compartir, no sé, en el mar, en la playa. Y entonces el cerebro empieza a hacer, pero en velocidades impresionantes, Jorge, ¿verdad? Y en velocidades... fracciones de segundo, logras tú identificar el rostro de alguien. Estás caminando por los pasillos de IEPROE y ves por allí a alguien que viene, y solamente con una mirada, y esa es Diana, y esa es Damari, y tu cerebro identifica, codifica, esa es Diana, y la saluda. Hola Diana, ¿cómo estás? Hiciste la tarea del video explicativo, y entonces ya comienza un proceso de interacción comunicacional. Total que coincido con todos, ¿verdad? El mundo de las neurociencias, el mundo del cerebro, ese ámbito portentoso es fascinante, ya sea como formación intelectual o cultura general, ya sea desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista laboral. Importante conocer el funcionamiento del cerebro, las partes del cerebro. Por ejemplo, los dos grandes hemisferios, ¿verdad? Que esto funciona como literatura complementaria. Es que hay un lóbulo izquierdo que controla el hemicuerpo derecho. Es que el lóbulo izquierdo no controla la parte izquierda, controla su contraria. Y igual el lóbulo derecho controla el hemicuerpo, la mitad del cuerpo izquierda.
Entonces, por una cantidad de conexiones cerebrales, de nervios, hay una interacción y que desde los estudios de la neurología hay unos elementos que coinciden, elementos comunes. Por ejemplo, que el hemisferio izquierdo tiene que ver con el área de razonamiento lógico-matemático. Es decir, todo lo que tiene que ver con números, percepción de números, símbolos, de la lógica, de la expresión, de la coincidencia de cuando me saludan buenos días por la mañana, respondo buenos días, con la escritura, con el razonamiento y el aprendizaje del hemisferio izquierdo. Mientras que el hemisferio derecho, que controla el hemiscuerpo contrario, que es el izquierdo, tiene que ver con el ámbito llamado de la creatividad, de la imaginación, de poder proyectarnos qué voy a hacer el próximo fin de semana que esté libre, qué voy a hacer en Navidad, qué voy a hacer con mi familia, las emociones, los sentimientos, la intuición, que no siempre se rige por el método científico. Ay, tengo la intuición de que va a suceder esto. Y es una especie de predicción que en investigación se llama hipótesis. Es plantear una hipótesis que no tiene todavía confirmación ni fundamentación. El arte, la música, la capacidad espacial, toda esa cantidad de procesos, y utilizo la palabra procesos porque vamos a ver los procesos básicos de pensamiento un poco más adelante, tienen que ver con la diferenciación de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? 2 hemisferios, un cerebro, 2 hemisferios y 4 lóbulos cerebrales. Aquí seguimos con los dibujitos del cerebro, ¿verdad? Jacqueline, Diana, Jorge, Ivette, Wendy, Maribel, Verónica, y de este portentoso conjunto de partes del cerebro voy solamente a resaltar el área de Broca. Y Broca porque es el nombre, el apellido del investigador que desarrolló, descubrió a través de investigación científica que tiene que ver con el control del habla. El lóbulo parietal tiene que ver con el lenguaje. Y fíjense dónde está ubicado el lóbulo parietal, en la zona posterior, superior del cerebro. El área de Wernicke, que está en el centro, en la mitad del cerebro, detrás del oído, de las orejas, por allí, internamente, están las áreas encargadas del proceso de comunicación y del lenguaje, ¿verdad? Es para saber que dentro de esas áreas es que se lleva a cabo esas funciones particulares, ¿verdad? Bueno, ahí hay una imagen más específica, más acercada del área motora del lenguaje de Broca. El área de comprensión de lectura está aquí subrayado o énfasis en naranja, y el área sensorial del lenguaje de Wernicke. Fíjense, esas 3 áreas sombreadas en naranja son las que vamos a revisar, a plantear, a descubrir cómo funcionan, cómo interactúan para que podamos hablar, ¿verdad? Entonces, esto es simplemente un resumen, porque para que entendamos o para que les llame la atención, ¿verdad, Jorge? Como dice, para que nos guste, para seguir investigando, seguir leyendo. Hay un océano de información de esto. Estos solamente son pinceladas, son unos chispazos de información, ¿verdad? Entonces, entre el área de Broca y el área de Wernicke hay un puente, hay un fascículo arqueado a nivel de neurología que ayuda o favorece estas 5 fases. Fíjense, solamente voy a nombrar. En el lóbulo temporal, aquí detrás de la oreja, del oído, se genera el proceso de decidir qué palabra usar, verbalizar los componentes semánticos. Es decir, cuando Jorge dice, profesor, me tengo que retirar antes de la clase por razones de agenda, de calendario, esas palabras salieron de allí, Jorge, ¿verdad? Del lóbulo temporal, porque él decidió qué palabra usar, y desde el área de Wernicke, él dice entonces, a nivel de componente fonético, ¿cuáles son las palabras que decía Ivette? Me voy a ausentar porque voy a ir a comprar algo. En la fase 3, en el fascículo arqueado, en ese puente entre el área de Broca y el área de Wernicke,
en fracciones de segundo, Jacqueline, Diana, en cuestión de milisegundos, se genera entonces la recepción de esa información. Hay sinapsis y entonces decido utilizar la palabra supermercado, automercado, y entonces mi cerebro reacciona, lo piensa y lo expresa. Lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo. En la fase 4 tiene que ver con la corteza motora del lenguaje y es el proceso de que nuestro cerebro envía la señal a los músculos, a los nervios, a todo el conjunto de el sistema orofacial para que la boca, la lengua y la laringe generen a través de las cuerdas vocales palabras. Fíjense, todo eso se da, estamos hablando, ustedes me escuchan, ustedes hablan y se está generando ese proceso de generación de lenguaje. Finalmente, la fase 5, en el proceso de hablar, se encarga de que la pronunciación tenga el orden temporal adecuado. ¿Sí? Por regiones, inclusive geográficas, en un mismo país hay unas diferentes entonaciones, ¿verdad? Hay Jorge que está en Uruguay. Como está el habla o la cadencia o la tonalidad de las palabras en Montevideo no son lo mismo que en Rocha o no son los mismos que en Paysandú. ¿Verdad? Hay una tonalidad diferente porque el cerebro hace que culturalmente escuchemos y hablamos de una forma muy particular. Bueno, esto a grandes rasgos, de manera breve, cómo se genera el proceso para hablar, pero también hay un proceso similar para escuchar. Hay 5 fases para que nuestro órgano del oído, junto al conjunto de elementos fonadores, hablen y escuchen, ¿verdad? ¿Cómo escuchamos? Bueno, la fase 1 tiene que ver que esa señal auditiva, ese estímulo auditivo verbal, entra por el oído y se encuentra o se aloja en la corteza auditiva, para que después en la fase 2, en la amígdala cerebral, pueda descifrar qué fue lo que dijo Ivette. Ah, dijo supermercado, no dijo automercado. Entonces, hay una decodificación luego del estímulo auditivo. En la tercera fase, el área de Broca organiza, verifica, es una especie del diccionario de WhatsApp o el check de Microsoft Word. Cómo están las frases, cómo está la gramática, se pronunció de manera correcta. Fíjense, ahí no hay nada escrito, pero el cerebro ya sabe, puede filtrar las palabras. En la fase 4, el área de Wernicke y el lóbulo temporal anterior descifran, lo que quiso decir Ivette, que en algún momento determinado de la clase ella se va a retirar del Zoom. Y posteriormente, en la fase 5, el lóbulo frontal relaciona lo que oímos con la información que tenemos almacenada en la memoria. Si, no sé, Marcelo, que estaba por ahí ahorita, ¿verdad? Marcelo, se desconectó, pero a Marcelo le digo los grupos de la pandilla Salvatrucha, un ejemplo, ¿verdad? Que es un grupo organizado, mala conducta, ¿verdad? De El Salvador. Él sabe quiénes son los que están encarcelados ahora con todo este proceso último. Pero posiblemente a Jorge Pinazo no le suena. Salvatrucha, no sé, me suena trucha, me suena pescado. Pero en El Salvador es una banda delictiva. Pero al contrario, por ejemplo, el presidente de Uruguay, Jorge, ¿verdad? La calle La Po, ¿verdad? Bueno, es el presidente, pero posiblemente si Jacqueline no ha escuchado el nombre, no sé quién es. Entonces, tiene que ver con el proceso de almacenamiento de información. Por eso la frase cultural o la frase de que nadie da lo que no tiene. Necesito llenar mi cerebro de información. Por eso siempre, no solamente por los estudios posgrados, sino que desde siempre está el buen consejo de leer un libro. Léete un libro que tenga unas ideas nuevas, unas palabras, no sé, Harry Potter, pero tiene una cantidad de información que no tenías antes y la autora está compartiendo contigo y con toda una comunidad de lectores, ¿verdad?
Así que importante, Jacqueline, qué bueno que hablabas de las neurociencias. Bueno, las neurociencias es el uso de el desarrollo de las disciplinas científicas desde el funcionamiento del cerebro. Y en nuestro caso particular de esta asignatura, desde el funcionamiento del lenguaje. Entonces van a haber 3 áreas particulares para recordar el proceso de cómo hablamos y cómo escuchamos. ¿Te escuchamos, Jacqueline? Muy bien, en relación a eso estaba leyendo por ahí que dice que hay información que nosotros tenemos y cuando aprendemos algo nuevo lo relacionamos con esa información que ya tenemos. Pero también se le llamaba de otra forma, que ya me olvidó la palabra, pero decía que también aprendemos desde cero, aprendemos algo nuevo que nunca habíamos escuchado, entonces se produce otra estructura o otra actividad en nuestro cerebro. Hay un psicólogo, investigador ruso de 1934-24, Lev Vygotsky. Lev Vygotsky decía, Jacqueline, es que hay un proceso de andamiaje. Jean Piaget hablaba de un andamiaje, una mesita. Hay una especie de mesita. Nuestro cerebro es una mesa donde vamos colocando artículos. Vamos colocando cosas. Y cuando vemos toda la mesa llena, ya yo sé, esto tiene que ver con... tú estás trabajando en IEPROES, en la parte desarrollas clases, da clases. Entonces, ¿cómo hace? Acabas de dar la pista. Yo tengo 25 años dando clases, Jacqueline. Y entonces algunos de mis alumnos de los primeros años del año 2000 ya son papás y ya tienen hijos. Entonces, les llama la atención de que cuando los veo, le digo, vale, Roberto, ¿cómo estás? Y el estudiante me dice, profesor, ¿cómo logró recordar mi nombre? Bueno, justamente lo que tú acabas de decir, es que hago asociación. Asocio a Roberto y entonces ubico a los Robertos por zona geográfica o por alguna característica en particular y entonces, Roberto, ¿cómo? Porque se portaba mal. No tiene que ver con la conducta, Jackie, es el primer día de clase, cómo fijo los nombres. Y tiene que ver con ese andamiaje, una especie de conexión, Ivette, para cuando estés dando clase. ¿Cómo recuerdas los nombres de tus estudiantes? Los relacionas con algo. Por ejemplo, Gabriel. Y entonces lo relaciono con Juan Gabriel, el cantante. No es cantante, pero lo veo, me acuerdo de Juan Gabriel y digo, hola Gabriel, ¿cómo estás? Y entonces, importante, Jean Piaget, que es psicólogo evolutivo, tiene que ver con todo ese desarrollo de los estadios del cerebro y del aprendizaje y de la evolución del cerebro, igual con Lev Vygotsky, que habla de zona de desarrollo próximo, que todo niño quiere ser o parecerse a su par, a que está igual que él. Entonces, fíjense, es un mundo maravilloso, ¿verdad, Jorge, Jacqueline, Ivette, Diana, que estamos descubriendo o refrescando los conocimientos. En la medida que conozca cómo funciona mi cerebro, el cerebro de Gervasio, sé cómo funciona el cerebro de Jacqueline. Entonces, si yo le hago el comentario, yo asocio el nombre de Gabriel con Juan Gabriel, cada vez que vea al estudiante Gabriel, lo llamo por su nombre. Y él posiblemente pudiera decir, no, tiene que ver con la memoria, tiene que ver más bien con la capacidad de asociación. Si asocias los nombres, si asocias las personas, si los asocias con colores, el cerebro se estimula y hay una curva de olvido que vamos poco a poco desarrollando. Aquí en pantalla hay un proceso, un flujograma, un algoritmo, un diagrama de flujo para ver cómo desde lo que escuchamos. Gracias, Jacqueline. Nos vemos, Ivette. Ya tienes el material. Ya buenas noches. Igual, la tarea, un video explicativo, no más de 5 minutos, sobre neurolingüística y gestión de conocimiento. Chévere. Muy bien. Gracias, buenas noches a todos. Que estés muy bien. Gracias por venir. Gracias a usted. Ok. Bien, bueno, yo sé que Jorge también está en tiempo, ya también en tiempo negativo para la conexión, Jorge. Pero vamos a seguir aquí, Diana, que está con sueño, está cansada, ¿verdad, Diana? Agotada hoy. Lo que siempre les digo, lenguaje expresivo, lo que le dice Diana a su estudiante y lo que reciben, el proceso de recepción del lenguaje de sus estudiantes en IEPROES, ¿verdad? Lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo.
Bien, aquí están algunas sugerencias de la importancia de la valoración, el cuidado del cerebro de un niño, ¿verdad? Como veníamos revisando desde la teoría de Jean Piaget, desde la psicología de Jean Piaget, los lóbulos cerebrales, el tronco cerebral, el encefálico, el cerebelo, el bulbo raquídeo, tienen un proceso de desarrollo natural. O sea, se desarrolla, evoluciona de manera natural según las edades, ¿verdad? Entonces hay un desarrollo evolutivo. Bueno, desde el nacimiento a los 6 años, en el lóbulo parietal, aquí arriba, hay un desarrollo del lenguaje, el tacto. Luego de 2 años promedio, el lóbulo occipital es capaz de identificar imágenes, colores, formas, figuras y las almacena. En el cerebelo, desde el nacimiento hasta 1 año, hay el proceso de desarrollo de coordinación muscular y movimientos involuntarios. Los reflejos palmar, los reflejos en las plantas del pie, tienen que ver con el proceso de caminar, de aprender a gatear, de dar los primeros pasos y después la marcha completa, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en la medida que se fomente, se favorezca el desarrollo de estas áreas, de estas acciones en estos lóbulos, podremos evitar posteriormente traumas, trastornos, obstáculos y dificultades para que se genere el lenguaje. Para los especialistas, logopedas y psicólogos, importante la historia clínica de los niños, porque si han sido o han padecido estrés y alteraciones en nivel neurocognitivo, posiblemente el lenguaje no va a ser fluido ni articulado. Alteraciones del sistema nervioso involuntario, situaciones irregulares a nivel de emocionalidad y dificultades en funcionamiento ejecutivo y habilidades motoras finas, tienen que ver con la sanidad, con el estado, el status quo, el estatus general del cerebro. Entonces, ¿para qué les comparto estas ideas? Para prenderle esa lucecita, esa chispita de luz para conocer el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Solo para ello. Porque de no conocerlo, podemos tener en nuestras aulas de clase, en nuestros pacientes, en nuestros familiares, inclusive en nuestros vecinos, en nuestras comunidades, personas que sufren o padecen algún tipo de trastorno en el lenguaje, por ejemplo, como la afasia, porque no comprenden el lenguaje y algunos tienen afasia en el área de Broca, dificultad para articular palabras. Entonces, fíjense que cada uno de el conocimiento de estos lóbulos cerebrales nos van a decir, posiblemente igual debe revisarlo un neurólogo, pero ya como usted, como profesional de la enfermería, de la medicina, como ciudadano, puede identificar entonces que hay un trastorno, una falla en el lenguaje comprensivo o en el lenguaje expresivo. Profesor, pero ¿será que hay jovencitos de 18 años con síndrome, con Alzheimer? Bueno, posiblemente, ya hay unos casos por allí de jóvenes con 18, 19 años con Alzheimer. Bueno, pero también hay muchas afasias y hay muchas dificultades, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en pantalla estamos viendo la dislalia. Entonces, Diana tiene un estudiante que cuando tiene que pronunciar la palabra loro, dice lodo. ¿Viste el ejemplo, Diana? Es que ese es el alumno Humberto, y Humberto es que tiene un trastorno en la capacidad de articular o pronunciar correctamente los fonemas. No, pero no es que lo hace de manera intencional, es que hay una falla que se debe entrenar a través de terapia del lenguaje, ¿verdad? La disartria, pronunciar iño en vez de niño, dificultad para articular sonidos y palabras. Disglosia, trastorno de pronunciación causado por lesiones físicas o malformaciones, con problemas en la dentadura, con problemas en la lengua, con dificultades orgánicas y son muy comunes, así como la disfemia,
trastorno caracterizado por tropiezos, espasmos y repeticiones. Y entonces están los tartamudos. Entonces algunos piensan que es que porque tiene miedo, porque tiene estrés, porque no sabe, tiene miedo escénico. No, es que hay una dificultad cerebral que se expresa a través del tartamudeo y repiten las palabras o las letras, las frases, las sílabas. Importante estas pistas porque tienen que ver entonces con nuestra interacción, nuestro trabajo profesional, ¿verdad? Bueno, aquí hay un diagrama un poco más amplio que tiene que ver también, bueno, con un diagrama de flujo, con el lenguaje verbal ausente, enlentecido o distorsionado. Y entonces podemos revisar con mucha más calma, a posteriori, el tema de las hipoacusias. Ah, es que escucha mal, escucha poquito, no es un problema del teléfono, es que la persona no escucha. Y es que escucha más por el oído izquierdo que por el oído derecho. Y hay toda una batería de pruebas y de exámenes para evaluar las hipoacusias, ¿verdad? Deficiencias mentales con discapacidades a nivel de intelecto. Privación socioafectiva. Ese proceso de una niñez y una juventud traumática, conflictiva, en hogares de adopción, sin familia cercana, todos estos llamados hijos de la guerra, ¿verdad? De la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Muchos tuvieron toda una tragedia, una historia trágica. Y, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, en el área, por ejemplo, en Israel, Ruben Forestein, un investigador, psicólogo, logopeda, logró reestimular o entrenar o modificar la realidad de estos chicos que estaban horrorizados por la guerra, traumados, con mutismo selectivo, que no querían comunicarse con el mundo, a través pues, de ese proceso de descubrir cuál es la falla que tiene. No es orgánica, entonces conductual. Si es conductual, entonces tiene una terapia diferente, por ejemplo, a los pacientes del espectro autista, o los pacientes o las personas con trastorno de motricidad bucofaríngea. Tiene que ver con todo este ámbito de comunicación, o lesiones cerebrales, o lesiones o causas no demostrables. Entonces, en resumen, cada uno de estos procesos son trastornos específicos del desarrollo del lenguaje. Y entonces, no nos podemos o no puede decodificar el lenguaje a nivel comprensivo y mucho menos a nivel expresivo, ¿verdad? Entonces, fíjense, este es un recuento, un énfasis, un puente, un colofón con el tema del lenguaje. Importante el lenguaje para nuestro estudio de posgrado. No solamente para construir un trabajo o una tesis, no solamente para exponer o defender esa misma tesis. Y aquí hago un paréntesis, ¿verdad? No sé si les compartí ayer o antes de ayer unos archivos que tenían que ver con los procesos de defensa de tesis doctorales. Fíjense, defensa de tesis doctorales en 3 minutos. No sé si lo vieron por ahí, se lo compartí en el grupo de WhatsApp. En España, en México, en Chile, en Inglaterra, se están dando en la actualidad, en este año 2023, los congresos, simposios, festivales de defensa y exposición de tesis doctorales en 3 minutos solamente. En 3 minutos, con un cronómetro en la pantalla, el investigador expone las ideas completas. Imagínense, 200 páginas, 300 páginas desarrolladas en 3 minutos. ¿Por qué? Porque son capaces de entender su capacidad de lenguaje comprensivo y lenguaje expresivo. Esto es un paréntesis para saber que ¿para qué estamos retomando el tema del lenguaje? Para nosotros entrenarnos, practicar, ensayar, ejercitarnos en el área del lenguaje comprensivo y expresivo. En este mismo orden de ideas, el famoso filósofo griego Sócrates hablaba de la frase conócete a ti mismo. Si eres capaz, fíjense, desde ahí comienza la base de la neurociencia, la capacidad de conocer el funcionamiento del cerebro para estudiar a los demás. Bueno, si somos capaces de conocernos,
cómo somos capaces de comunicarnos, bueno, podremos entender cómo se comunican los demás con nosotros. Este es un repaso del lunes pasado. Recordemos, lenguaje, facultad del ser humano para comunicarse, lengua a nivel social, el sistema de signos, símbolos idiomáticos, el lenguaje español, el lenguaje castellano, y la forma como habla específicamente Damaris, el habla. La forma como habla Janet, como habla Jorge, como habla Jackie, es una forma particular. Y entonces ya sabemos que el lenguaje tiene unas dimensiones muy propias, ¿verdad? Seguimos en esta misma línea. Bueno, aquí están esos tres ítems. Recuerden, así como hicimos o construimos el ensayo de la semana pasada, podemos construir también el video explicativo con estos mismos ítems, con estas mismas categorías, etiquetas o variables. Lenguaje, lengua, habla, comunicación, cerebro, afasia, etcétera, ¿verdad? ¿Qué es el lenguaje? Recordamos, capacidad innata del ser humano para expresarse y comunicarse con los demás. ¿Sí? Lenguaje. Ah, profesor, yo puedo comenzar mi video hablando del lenguaje. Por supuesto, claro que sí. Recordar entonces las funciones del lenguaje: función expresiva, representativa, función poética, función apelativa, función metalingüística y función de contacto a través del lenguaje. Me comunico a través de un mensaje de texto, un mensaje, un chat de WhatsApp, por una llamada telefónica, por un correo electrónico. Somos capaces de conectarnos y comunicarnos. Esa interacción que estudiamos nosotros hoy como un contenido académico ha tenido 50.000 años de desarrollo en esa capacidad de las antiguas civilizaciones egipcia, griega, romana, babilonia, maya, azteca, inca, etcétera. Desde ese punto de vista que hablábamos el lunes pasado, en esta oportunidad hacemos énfasis en la neurolingüística. ¿Qué es la neurolingüística? Recuerden que todas las palabras o conceptos que comienzan con neuro tienen que ver con el funcionamiento del cerebro, no de las neuronas, del cerebro. Entonces, la neurolingüística, ¿qué es? Es una disciplina que estudia la relación que existe entre el cerebro humano y el lenguaje. Neuroeducación, que es el estudio de las disciplinas educativas y pedagógicas desde el funcionamiento del cerebro. Neurodesarrollo, neuromarketing, neurociencia, todos esos componentes desde el estudio propio del cerebro. Entonces, hablar de neurolingüística es hablar de un campo interdisciplinar, que para nosotros cada vez va siendo más transdisciplinar, que se encuentra desde la neurociencia, la neurobiología, la ciencia cognitiva, la neuropsicología, inclusive la computación científica. Es decir, que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las áreas del conocimiento tiene que ver con el funcionamiento del cerebro. Entonces, hablar de neurociencia es hablar de las ciencias aplicadas desde el funcionamiento del cerebro humano. Aquí esta siguiente lámina simplemente lo que quiero es compartir unos datos históricos, saber que el área de Broca que existe en el cerebro debe su nombre a Paul-Pierre Broca, uno de los primeros científicos en encontrar los fundamentos neurológicos del cerebro, en una zona concreta del cerebro para la comunicación. 1864 y posteriormente en 1874, Carl Wernicke representó la fascia sensorial. Entonces, fíjense, la capacidad de poder establecer teorías, de establecer conclusiones, de demostrar hipótesis, tiene que ver con la experimentación, con el desarrollo de la investigación científica, ¿verdad? Bueno, posteriormente en 1988 en España, Santiago Ramón y Cajal ya hablaron de el proceso del sistema nervioso cerebroespinal. Posteriormente, Corbinian Brodmann desarrolla en sus investigaciones, 1798, las 52 áreas de Brodmann, que están divididas, están ubicadas, localizadas en toda
la región cerebral. Años después, desde el ámbito bioquímico, Rita Levi Montalcini, y en las décadas de los 80, de los 90, Michael Posner y Marcus Reichel, neurólogos, utilizaron la técnica de la tomografía por emisión de positrones. Y entonces desde los años 90 podemos encontrar que desde el estudio científico de tomografía podemos descubrir y podemos detectar algunas fallas físicas, orgánicas del lenguaje. Bien, eso simplemente para hacer ese dato histórico. Bueno, aquí hay un flujograma que tiene que ver con el comportamiento de la lingüística. Entonces, neurolingüística, el estudio de la comunicación humana, del lenguaje, de la lengua y del habla desde las funciones del cerebro. De igual forma, todo lo que tiene que ver con lo que hace el ser humano tiene que ver con la cultura. Entonces, hablar de cultura es hablar también del lenguaje. Y expresiones culturales es hablar de expresiones del lenguaje. Bien, para que tengan como pista organizada, estructurada, las disciplinas relacionadas con la lingüística, la fonética, fonología, la semántica, la morfología, sintaxis, lexicología y la etimología. Son disciplinas científicas que provienen de la lingüística. Entonces hay unas que son disciplinares, otras que son interdisciplinares, como la psicolingüística, que entonces enlaza de manera transversal la psicología con la lingüística. Y de igual forma, existen unos campos de afiliación lingüística, como la sincrónica, la diacrónica, macrolingüística, microlingüística y teórica. Profesor, ¿qué son todos esos términos? Es la base teórica, textual, formal, científica de lo que ustedes me están escuchando y de lo que yo estoy hablando. De ese proceso de lenguaje comprensivo y expresivo se pasea por todo un conjunto de disciplinas científicas. Resaltando pues la fonética, la fonología, la gramática, la semántica, la prosodia, la sintaxis. Profesor, yo lo que recuerdo es de la ortografía. Bueno, la ortografía es orto de bien, de bello, y grafos de escritura. Escribir bien, de escribir de manera correcta, es la manera ortográfica. Entonces, la manera de entender etimológicamente el significado de las palabras se pasea por todo este ámbito de la fonética y la morfología. Este es un dato solamente representativo para que recuerden lo que es un lexema y lo que es un morfema. Un lexema es la raíz de una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra culpa, culpable, culpar, culpa. El lexema es la raíz C-U-L-P, culp, es el lexema. Y el morfema son todas los complementos, todas las modificaciones de los lexemas. Entonces podemos decir árbol, casa, casita, caserón, casona, etc. Esto es de primaria. Recordar simplemente entonces la diferencia entre lexema, que es la raíz, en el caso de campo, bueno, camp, cas, pan, vent y vendedor, lo que está en pantalla, ¿verdad? Esa es la raíz. Y lo que deriva de ellas es el morfema. Ay, profesor, ¿y qué tiene que ver eso con la materia? Simplemente recordar que nuestro cerebro entonces almacena lexemas y morfemas. Y cuando leemos un libro, cuando leemos una diapositiva, hacemos esa conexión de manera inmediata, ¿verdad? Bueno, hay morfemas gramaticales, morfemas derivativos, que no es el contenido de esta asignatura, pero como material complementario, ¿verdad? Y aquí abrimos un abreboca. Es que la lingüística es la base de la programación neurolingüística, que la vamos a desarrollar posteriormente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la programación neurolingüística? Bueno, es un conjunto de programas mentales que ya están allí y los que tenemos que hacerlos conscientes para que el pensamiento o la acción que inicia en el cerebro se traduzca en comunicación verbal o no verbal.
La programación neurolingüística son unos programas que yo introduzco o estimulo en el cerebro para que pueda comunicarme de manera asertiva, de manera eficiente. Entonces, recuerdo que la clase pasada, no sé si era Marcelo, uno de los compañeros decía, profesor, empecé a leer un libro que me compartió, me prestó una amiga de programación neurolingüística. Ah, qué bueno, porque la programación neurolingüística es la capacidad que tenemos de hacernos conscientes de lo que podemos, por ejemplo, palabras de anclaje, palabras que tenemos en nuestro cerebro y siempre la utilizamos y siempre nos comunicamos y obtenemos los resultados esperados, ¿verdad? Bien, voy a ir avanzando a paso acelerado para que, ¿verdad? Jorge no se nos vaya con el reloj, ¿verdad? Y terminar ahí con Diana, que está agotada, Jacqueline, Maribel, Verónica. ¿Alguna pregunta? Este es un vuelo rasante. Recuerden que esto es un conjunto, un cúmulo de información para que después usted, en la tranquilidad de su hogar, luego de una ducha, luego de cenar, sin estar pendiente del trabajo. Ah, esto tiene que ver con lenguaje. Ah, esto tiene que ver con neurolingüística. Ah, por eso yo me comunico de esta forma. Ah, por eso yo interpreto de esta forma. En el momento que hacemos ese, el eureka, es que nuestro cerebro hace un clic. Ah, entiendo por qué está sucediéndome esto a mí. ¿Sí? Bien, entonces primer ítem, lenguaje. Segundo ítem, neurolingüística. La capacidad que tenemos de comunicarnos desde el funcionamiento del cerebro. Ahora vamos a abordar brevemente otro tema que se titula procesos básicos de pensamiento. ¿Por qué vamos a hablar del pensamiento? Porque es parte de nuestra constitución humana, es parte de nuestra realidad biológica, neurológica. Es que los procesos básicos del pensamiento generan conocimiento. ¿Cómo puedo aprenderme un nombre? ¿Cómo puedo aprenderme una dirección geográfica? ¿Cómo puedo aprender el funcionamiento de la estufa, de la cocina? ¿Cómo puedo conversar con otra persona? Utilizando los procesos básicos de pensamiento. Porque hay un proceso de evolución orgánica que ayuda a desarrollar nuestro cerebro. Fíjense, si usted entrena su capacidad neurológica para estudiar a una hora determinada del día, 8 de la noche, 5 de la mañana, 3 de la tarde, a la hora que usted decida entrenarse para que su cerebro asimile nueva información, se convierte en un hábito. Y ese hábito no es una mala costumbre, es un entrenamiento de los procesos básicos de pensamiento. Ahí en pantalla están listados algunos o los más importantes procesos básicos de pensamiento. Y el proceso básico de pensamiento fundamental es la observación. Cuando estoy observando mi entorno, puedo desarrollar mi capítulo 1 de tesis. El capítulo 1, que se titula Planteamiento del problema, surge de la observación y de la descripción. Usted va a observar lo que sucede en el hospital de Paysandú, en el caso de Jorge, y va a describir en el área, en la unidad de cuidados intermedios, de cuidados coronarios o cuidados intensivos, está sucediendo y describe. Fíjense, observa y describe. Establece diferencias. Su cerebro, que ya sabe que en el área de pediatría o en el área de traumatología funciona de una manera muy particular, la interacción o la atención a los pacientes, Jorge dice, está sucediendo esto, y hace un registro, toma nota de lo que está sucediendo en esa área de cuidados intensivos, y compara, y extrae características esenciales. No está siguiendo este protocolo, no tiene el uniforme correspondiente, la indumentaria, no está aplicando esta técnica de revisión de signos, de síntomas. Y entonces, fíjense, ese proceso de observación le va a permitir a Jorge, a Diana, a Damaris, a Verónica, a Maribel, a Wendy, a Jacqueline, hacer un análisis y una síntesis. Entonces, fíjense, análisis y síntesis, que es un proceso básico de pensamiento, es producto de la observación, es producto de ese proceso de descripción, de establecer diferencias y semejanzas, del proceso de comparar con otra realidad ya observada.
Entonces usted puede realizar un análisis, una síntesis, hacer una clasificación jerárquica, definir un concepto. Lo que está pasando es que existe, no sé, cansancio, fatiga mental en el área de cuidados intensivos, el área de cuidados coronarios, y entonces no se está ejecutando, desarrollando protocolos correspondientes de manera eficiente. Y se hace un concepto, y se concluye una hipótesis, y se plantea y se verifica esa hipótesis. En resumen, fíjense, la primera fase, los primeros pasos del método científico se basan en el énfasis de los procesos básicos del pensamiento que todos tenemos. Por lo tanto, desarrollar una investigación científica, todos tenemos la capacidad para hacerlo, porque todos tenemos estos procesos básicos de pensamiento. De manera esquemática o de manera ordenada, en esta suerte de escalera, podemos ver que desde la área más baja hasta las áreas más altas podemos construir conocimiento. Construimos conocimiento observando, comparando, relacionando y clasificando. Construimos algo que no teníamos. Con el proceso de ordenamiento, clasificación jerárquica y análisis, podemos organizar el conocimiento. Y finalmente, para integrar y generar un juicio de valor o un juicio crítico, unas conclusiones, tiene que ver con la síntesis y la evaluación. Paréntesis, la famosa taxonomía de Benjamin Bloom, estoy seguro que en algún momento lo han visto por allí en su recorrido académico, la taxonomía de Benjamin Bloom, que es un conjunto de verbos que vamos a ver algunos ahorita por allí en pantalla, surge de los procesos básicos de pensamiento. Hay un proceso cognitivo de desarrollo, y ese desarrollo tiene que ver con los procesos cognitivos básicos, ¿verdad? Con los procesos básicos de pensamiento. Bien, mientras aparece la lámina de la taxonomía de Bloom, voy a recordar también otro proceso. Entonces recuerden los ítems. Hablamos de lenguaje, hablamos de neurolingüística y estamos abordando el tema de se me fue aquí, los procesos básicos de pensamiento. ¿Para qué hablamos por qué hablamos de sensación y de percepción? Porque los procesos básicos de pensamiento, como la observación, se alimenta de lo que los sentidos perciben. Si yo estoy viendo la diapositiva que está en pantalla, ese estímulo visual, que es un código del lenguaje, está codificado en español y mi cerebro lo decodifica y interpreta que dice elemento primario para el proceso de senso-percepción, ya hay un estímulo y hay una... mi sentido de la vista ya recibió el estímulo, la sensación de lectura, las letras en azul y en amarillo las percibió mi ojo, el ojo humano, y eso se llama sensación. Nada, sensación es la capacidad de que nuestros sentidos reciban un estímulo táctil, auditivo, gustativo, olfativo, auditivo. Ese estímulo se llama sensación. Pero cuando mi cerebro procesa, por ejemplo, lo que estoy leyendo en pantalla, es que ya lo que estoy leyendo es un concepto de proceso de sensopercepción. Ya hay una elaboración psicológica. Ya no solamente leí, hice una lectura, es que hice una interpretación. Cuando están involucradas las funciones cerebrales, los procesos mentales, la sensación de una melodía. Estoy escuchando unos sonidos. Pero descubro luego que es un cantante en particular. Ese proceso se llama percepción. Veo por el chat. Jorge, bien, seguro. Saludo. Ya sabemos la tarea, un video explicativo que la amiga Janet nos va a ayudar con el teléfono sobre tu apreciación de neurolingüística y gestión de conocimiento. Hay un mundo de información. Gracias. Gracias. Saludos a Janet y al perrito. Se me olvidó el nombre. Saludos, profesor. Chao. Gracias. Chao. Ok, Janet. Bien. Seguimos por allí, ¿verdad? Formas de actividad sensorial. Pero es que Jacqueline tiene un conjunto de estímulos sensoriales a nivel externo, perdón, desde la vista,
el olfato, el gusto, el oído y el tacto. Una caricia, una canción, una bebida, una comida, una valla publicitaria, un emoticón, genera un proceso de sensación, lo percibo, lo proceso y luego hago una interpretación, ¿verdad? Cuando hay una falla de interpretación de los sentidos, desde el punto de vista de la semiótica psiquiátrica o psicológica, se habla de una anosognosia, que es una ignorancia. No sé que estoy enfermo, pero tengo algo que no me logra identificar, traducir o interpretar lo que está diciendo el profesor. Posiblemente es cansancio, es fatiga mental. Y entonces luego que me recupero, que como, que ingiero alimentos, que ingiero líquido, que duermo, que descanso, mi cerebro vuelve a estar al tope 100%. Si persiste la falla, entonces hay un déficit neurológico o algún tipo de trastorno como agnosia visual, que es la capacidad de ver una persona y no recordar que esa persona ya la conoces. Y ahí hablaba Diana, ¿verdad? Damari, Jacqueline, de los estudiantes. ¿Cómo recuerdo a los estudiantes? Porque tengo la capacidad de memorizar, fijar y asociar los nombres y los comportamientos. No solamente por el mal comportamiento, Jacqueline. Bien, en pantalla para seguir avanzando, ahí hay un diagrama con dibujo de el proceso de percepción. Percibo temperatura, percibo dolor, percibo texturas desde los nociceptores, que son unos receptores que están, por ejemplo, en la palma de la mano o en la piel, en la dermis, en la epidermis, que hacen el proceso de transducción, es decir, perciben el sentido, el estímulo. Ahí está la sensación. Cuando toco, no sé, la hornilla, la estufa, la cocina y está caliente, percibo, hago un proceso de transducción. Pasa de la cocina a mi mano la temperatura. Y se transmite hasta el cerebro por la médula espinal a través de un proceso de modulación y llega al lóbulo específico, a un área específica de la corteza cerebral del hipotálamo, por ejemplo. Dice, la respuesta, la percepción a esa temperatura se llama dolor, se llama calor, se llama agotamiento, y usted traduce cada uno de los estímulos externos. Resumen, importante porque hay un proceso cerebral, un proceso neurológico para traducir, por ejemplo, imágenes sensoriales, imágenes consecutivas, mnemónica, fantástica, eidética, onírica, pareidólica. Profesor, ¿y qué tiene que ver con eso? Bueno, porque anoche cuando Wendy estaba durmiendo, soñó que hoy estaba en clase con todos nosotros, ¿verdad? Y esa información que se genera a través de los movimientos REM, a través del descanso, las ondas alfa y todo ese proceso que tiene que ver con el proceso del sueño, se genera también una imagen onírica. Ella pensó cerebralmente, mentalmente, neurológicamente, pudo producir esta imagen de la pantalla de la plataforma Zoom. Solamente como material de reflexión, material para buscar información. A Diana y a Damari, que les gusta buscar datos por ahí. Bueno, según unos autores, según algunas otras disciplinas científicas, se hablan inclusive de 12 sentidos. Como le decía inicialmente, hay 5 sentidos llamados clásicos, históricos o básicos: vista, olfato, gusto, oído y tacto. Los 5 sentidos de Hi-Fi. Pero existen a través de otras disciplinas complementarias otros sentidos. Por ejemplo, aquí en este cuadrícula que está, este diagrama que está en pantalla, podemos ver 3 áreas: percepción de la propia interioridad, percepción del mundo y percepción de la interioridad del otro. Entonces, fíjense, hay 12 sentidos porque ya no solamente es lo que yo puedo ver en la pantalla de Zoom, no solamente puedo percibir a través del calor o del olfato, del gusto, de la vista.
Es que yo puedo saber que Diana, a través de sus rasgos faciales y de su gesto, tiene agotamiento físico, tiene fatiga mental, tiene cansancio orgánico, muscular, etcétera. Porque nuestro cerebro humano tiene la capacidad de que a través de puedo oír al otro, puedo oír la palabra ajena, el pensamiento ajeno y el yo ajeno, lo que ven las otras personas de mí, en el caso de Diana. Entonces, fíjate, Diana, podemos observar por la pantalla de Zoom que existe un mundo sin palabras, pero que podemos traducir e interpretar. Posteriormente, el próximo jueves, retomaré el tema de los 12 sentidos, porque es bien interesante utilizarlos con ejemplos bien particulares de nuestra cotidianidad. Y estoy seguro que sus estudiantes de IEPROE, no todos, pero algunos no sabían de esta nomenclatura o taxonomía de los 12 sentidos. Y para que vean que no solamente hay 5 sentidos y 12 sentidos, es que hay 36 sentidos, Jacqueline. Qué bueno que le gusta la neurociencia. Les voy a compartir en el aula, aula virtual, en el Moodle, este trabajo de investigación es de licenciatura, es de pregrado, pero está interesantísimo porque es la Universidad del Sur de México y autor Ángel Martín Martínez Merchán habla de 36 sentidos que tienen que ver con esas 3 áreas que acabamos de ver. Lo que puedo percibir yo como sensación o percepción, lo que otros perciben de mí y lo que yo percibo de otros. Y vamos por lo menos a listar solamente los 36 sentidos y les voy a compartir la investigación. Este es un trabajo de pregrado, pero que sirve como información complementaria, ¿verdad? Bueno, así como hay procesos cognitivos básicos o procesos básicos de pensamiento, hay unos superiores. Fíjense lo que están en pantalla. Sensación, percepción, memoria, atención y concentración son procesos básicos. O sea, estar pendiente de lo que me dice la otra persona, estar enfocado en el desarrollo de una tarea, es un proceso básico. Mientras que el proceso de pensar, de generar lenguaje y el proceso de la inteligencia tienen que ver con los procesos superiores. No superiores porque son Superman, no, es que se apoyan en su plataforma de procesos básicos y generan nuevos conocimientos. Aquí está lo que les comentaba de la taxonomía de Benjamin Bloom. Los verbos a través de la estructura cognitiva que desarrolla Benjamin Bloom, de menor a mayor, de menos a más. Por eso las imágenes que están en pantalla, que tienen que ver con unas pirámides o unos triángulos, tienen el sentido de jerarquía. Lo que está más bajo es lo más básico. Lo que está más arriba de la pirámide son procesos superiores. Fíjense cómo en la actualización de Lorin Anderson y David Cradwell en el año 2000 de la taxonomía de Bloom plantearon, recordar es más básico que comprender. Entonces, recuerdo una canción, comprendo el significado de esa canción, aplico lo que me dice la canción, analizo el mensaje o lo evalúo. Y cuando evalúo, esa canción la puedo convertir en un baile. Esa canción la puedo convertir en un dibujo. Esa canción la puedo crear una infografía con una canción. Entonces, fíjense cómo es un proceso jerárquico, categorizado, estructurado de pensamiento. Entonces, cuando usted vuelva a utilizar, así como está en pantalla, la taxonomía de Benjamin Bloom para crear los objetivos o propósitos de su investigación de maestría, va a saber que las dimensiones cognitivas va desde lo más sencillo a lo más complejo. Memoricen que el proceso de recordar información es básico. Recuerdo un nombre, recuerdo un color, recuerdo una dirección, recuerdo un número telefónico. Pero crear un texto, crear una tesis, crear un trabajo de investigación implica recordar, comprender, aplicar, analizar, evaluar y crear.
Por eso, el trabajo de maestría que ustedes tienen entre manos tiene una estructura, tiene unos capítulos que va a ir desarrollando de acuerdo a cada uno de los momentos. Repasando, recapitulando los procesos entonces cognitivos superiores, tiene que ver con el lenguaje y las etapas prelingüística, lingüística y poslingüística. Tiene que ver con el desarrollo de los procesos cognitivos básicos. Los procesos superiores tienen que ver con el pensamiento. Tiene que ver cómo somos capaces de traducir el mundo exterior. Entonces, sería también un tema interesante para abordar en su video explicativo de la tarea de la clase número 2. Podrían enfocar, compartir, explicar los procesos básicos de pensamiento de un niño, de un joven, de un adulto, de un anciano, y los procesos superiores del pensamiento. Cómo un niño es capaz de crear una obra de arte con unos creyones de colores, o un pintor o un diseñador gráfico, cómo crea una imagen de acuerdo a la información suministrada previamente. Así que es importante cómo usted puede asimilar esta información que estamos desarrollando para posteriormente generar un video explicativo más o menos 5 minutos, ¿verdad? Y lo compartimos por el grupo de WhatsApp, Verónica, Maribel, Wendy, Jacqueline, Diana y Damari. Terminamos entonces, terminamos esta diapositiva con este tema es fascinante. La gestión del conocimiento tiene que ver, fíjese la palabra gestión, tiene que ver con gestor, con la persona que hace un proceso. El gestor, por ejemplo, en el Ministerio de Identidad, el gestor es que le toma la foto a Verónica en el sistema de identificación, le coloca el nombre y luego tiene una cédula de identidad. Es el gestor de los datos que recibió de Verónica, lo convirtió en una cédula, en un documento único de identidad. El DUI es realizado o elaborado por un gestor. Ahora entonces fíjense la palabra gestión. ¿Qué es la gestión? Es el conjunto de procesos, es el conjunto de pasos para alcanzar o para crear algo nuevo. Y en este caso particular, ¿qué vamos a crear como nuevo? El conocimiento. Entonces fíjense, la palabra o la frase gestión del conocimiento hace alusión al conjunto de fases, de partes, de componentes, de un todo para generar un nuevo conocimiento. Fíjense el flujograma de los circulitos que están en colores, ¿verdad? Identificar conocimiento, el que está en la parte superior. Identifico el conocimiento. Vamos a conocer las características de la fatiga mental. Es un ejemplo hipotético. Identifico entonces el conocimiento. La fatiga mental tiene una característica, tiene unos elementos particulares. Entonces, identifico que la fatiga mental es el cansancio ocasionado por tener 18 horas de vigilia, de cansancio, de lectura, frente de un computador, frente a unos estudiantes, realizando alguna actividad física en particular. Se crea conocimiento cuando hago consciente, la fatiga mental es porque no ha, no sé, en el caso de Diana no ha descansado lo suficiente, no ha ingerido los alimentos correspondientes, no tiene la cantidad de hidratación correspondiente. Entonces se crea un conocimiento. Ya sé lo que es la fatiga mental. No la he experimentado en este momento, la está experimentando Diana. Entonces luego la gestión del conocimiento nos permite seleccionar. Cuando estén hablando Diana y Damaris de fatiga mental, el cerebro de Diana, el cerebro de Damaris, selecciona, ya sé las características de fatiga mental. Y hay una organización en el cerebro, en 52 áreas de Brodmann, donde temperatura, cansancio, hidratación están organizados, y cuando no están juntos, hay una falla, hay una fatiga mental. Ese nuevo conocimiento del concepto fatiga mental lo almaceno, filtro lo que me sirve o lo que no me sirve,
para posteriormente compartirlo y usarlo. Este es el esquema general de conocimiento, Jacqueline. Si usted genera un nuevo conocimiento sobre un tema particular, me gustó porque mostraste emoción por las neurociencias, ¿verdad? Si te emocionan las neurociencias, la mejor forma de gestionar el conocimiento es compartiéndolo con otra persona. Con nosotros, ya lo hiciste, con tus alumnos, con tus familiares, es compartir estos temas en casa, con tu familia. Y entonces estás haciendo una gestión del conocimiento. Profesor, pero ¿y si eso ya lo hacíamos desde pequeño? Bueno, es que esta es la forma teórica, la manera organizada de estudiarlo y entenderlo para poder replicarlo en cualquier otro sitio. Si somos capaces de entender cómo funciona la gestión de conocimiento, podremos aprender mejor, podremos enseñar mejor, podremos recordar más, organizar y almacenar información y compartirlo. Si no compartimos el conocimiento, se muere con nosotros. Por eso entonces dicen que todas nuestras investigaciones académicas hay que compartirlas con sus estudiantes, con sus colegas, en la biblioteca de la universidad. Adelante, Jacqueline, toma un poquito de agua. Muy bien, por ahí también leía un poco que mientras estamos aprendiendo, estamos leyendo un libro, escuchando algo, influyen las emociones también al momento de crear conocimiento. Sí. Decía que pueden haber distractores, pueden haber diversas cosas, pero para poder aprender o crear conocimiento debemos gestionar esas emociones, obligar a nuestro cerebro a enfocarse en lo que quiere realizar. Perfecto, Jacqueline, estupendo comentario porque de la lámina anterior recuerdo que habían dos frases en un rectángulo rojo, una de Facundo Manes, neurólogo argentino, que dice, si el cerebro no se emociona, no aprende. Lo dijo Facundo Manes, lo escribió en uno de sus tantos libros, ¿verdad? Si nuestro cerebro humano no se emociona, no va a aprender. Va a escuchar, va a interpretar, va a analizar, pero no va a aprender. La forma de cómo nuestro cerebro, alimentado, ¿verdad? Por glucosa, por chocolate, por cacao, va a aprender es si se emociona, justamente lo que acaba de decir Jacqueline, ¿verdad? Si no hay emoción en el proceso de aprendizaje, no hay almacenamiento. No se queda, Jacqueline. Si no lo comparte, no aprendemos. Escuchamos, por eso a veces lo que estudiamos hace 5 años, para poner un número promedio, no lo recordamos, porque simplemente almacenamos información, memorizamos, pero no nos dio placer de estudiar. Por el próximo día, a ver si nos da tiempo de hablar de el placer de estudiar y aprender con placer o con dolor. De manera dolorosa, de manera tortuosa. Tengo que estudiar para un examen, tengo que estudiar para aprobar unos estudios académicos, pero no me da placer. Entonces, en la medida que obtenemos placer por leer, placer por aprender, nuestro cerebro se emociona. Entonces, involucramos la emoción en el aprendizaje. Y otra frase de otra que también estaba en la lámina del lunes pasado del neurocientífico español Francisco Mola Teruel, que decía, el cerebro aprende con alegría. Y lo vemos en nuestros salones de clase, Jacqueline, ¿verdad? En Diana, Damari, todos los que trabajamos en el área de la docencia, de la pedagogía. Cuando vemos a nuestros estudiantes aburridos, cansados, fatigados por el calor, por el hambre, por la desmotivación, por muchas cosas, es el momento de nosotros utilizar la gestión del conocimiento. ¿Cómo hago para recapitular la clase, verdad? ¿Cómo hago para reconectarse? ¿Cómo hago para que fulano o sutano diga, esta clase me va a servir porque cuando esté haciendo enfermería comunitaria la voy a utilizar? Entonces, es el momento de que nosotros, maestros, nosotros, educadores, formadores, conferencistas, ponentes, seamos capaces de gestionar el conocimiento. Por eso no voy a concluir con este tema hoy, simplemente le voy a hacer un gran abreboca, porque hablar de la gestión del conocimiento es hablar de lo que estamos haciendo en posgrado. Y lo comentaba al principio de la clase, ¿verdad? En posgrado, lo que hacemos es gestionar el conocimiento que aprendimos en pregrado.
esos contenidos propios de enfermería básica, por decir un ejemplo, ahora, con esa enfermería básica, con lo que estoy leyendo y estoy investigando en mi trabajo de tesis, voy a construir un libro nuevo. Y ese libro nuevo pasa por la gestión del conocimiento. Aquí hay 4 fases importantes. Capturamos el conocimiento, el síndrome de burnout, ¿verdad? Que es el síndrome que habla del quemado, de la persona que el estrés lo agota. Bueno, esa captura de conocimiento, síndrome de burnout, almaceno y administro el conocimiento. Cuando observe esta característica, este diagnóstico, estos síntomas, yo puedo inferir que esa persona tiene síndrome de burnout, porque integré el conocimiento. Cuando hago esa integración o esa interpretación, estoy comunicando el conocimiento. Entonces, la gestión del conocimiento, para retomarlo el próximo lunes, tiene que ver entonces con 4 grandes fases. La fase de capturar conocimiento, almacenarlo y administrarlo, integrarlo, que lo que decía Jacqueline anteriormente, es asociarlo, Jacqueline, es asociar el nombre de Gabriel con el cantante Juan Gabriel. Y siempre me voy a acordar del estudiante Gabriel, porque cada vez que desarrollo comunicación o lenguaje expresivo, tiene que ver con el lenguaje que comprendí ampliamente, ya sea en la universidad, ya sea en el sitio de trabajo o en cualquier organización. Interesante porque el tema de la gestión del conocimiento ha tenido un abordaje interesante porque surge de la neurología, surge de la pedagogía, surge del mundo del estudio del conocimiento, cómo se produce el conocimiento, la generación y gestión del conocimiento en el cuerpo humano, en el ser humano, en el cerebro, en un salón de clase, ha sido extrapolado a las empresas, a las organizaciones. Ya no se habla entonces de las personas, se habla ahora del talento humano. Es que la persona es mucho más que el cuerpo, cabeza, tronco y extremidades. Son opiniones, es conocimiento. Se habla de capital intelectual. Fíjense, ¿qué ha sucedido? Que el mundo de la gestión del conocimiento, de la neurología, ha sido extrapolado aplicativamente al mundo de la administración, al mundo de la gerencia. Y aquí hay unos conceptos importantes para retomar el próximo lunes. Capital organizativo. Tiene que ver con la capacidad que tenemos de entender la cultura de ese hospital, los procesos que se dan para que logremos los objetivos o las metas que plantea la OMS. Hay una propiedad intelectual, lo que usted está generando, sus ideas son propias. Las ideas de Jacqueline son propias y cuando ella la escriba en su trabajo o tesis son de autoría muy propia. Ay, profesor, pero se lo leyó a Jean Piaget, a Noam Chomsky, a Francisco Mora Teruel. Sí, pero lo que ella leyó lo interpretó y lo está diciendo con su propia palabra. No solamente es parafrasear, es apropiarse de ese conocimiento. Bueno, también está el capital relacional, la capacidad de relacionarnos con los otros, se estudia desde la gestión del conocimiento. Gestionamos la interacción con compañeros, con clientes, con proveedores, con pacientes. Se llama capital relacional. Capital tecnológica. Y entonces es la capacidad que tenemos nosotros de utilizar un teléfono celular, utilizar un tensiómetro, utilizar un equipo de tomografía para que la tecnología nos ayude a entender el desarrollo y la innovación. Capital humano. Y entonces lo que tenemos ahora en nuestra mente se llama capital intelectual. Nuestras actitudes con C, que tiene que ver con carácter, nuestras aptitudes con P, que tiene que ver con las competencias que tengo yo para escuchar, para escribir, para razonar, para resolver problemas, para participar, tiene que ver con habilidades. Entonces, fíjense, desde esta perspectiva del plano que está en pantalla, la gestión del conocimiento tiene que ver con 4 grandes capitales: capital humano, capital organizativo, capital relacional y capital tecnológico. Lo que nos va a llevar
esta diapositiva es un poco más de explicación de lo anterior, lo que nos va a llevar a un proceso que ya vamos a ver ahorita de desarrollo, investigación, desarrollo e innovación, el famoso IDI, investigación, desarrollo e innovación. Es que cada uno de nosotros podemos hacer o podemos desarrollar investigaciones muy particulares, pero también debemos tener claro que existen unos obstáculos, unas dificultades, unos trastornos, unas patologías, que, por ejemplo, alguna que se llama procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Porque ¿quién procrastina? La persona que deja para después lo que puede hacer hoy. Existen muchas dificultades que ya por razón de tiempo vamos a ir solamente perfilando. El próximo jueves vamos a hablar de la espiral de conocimiento de Nonaka y Takeuchi, dos investigadores japoneses que presentaron una espiral de cómo nosotros observamos el entorno desde la gestión del conocimiento y cómo el entorno nos observa. Socialización, externalización, interiorización y combinación. Interesantísimo estos temas, solamente estoy listándolos, ¿verdad? Esta es la misma gestión de conocimiento de Nonaka y Takeuchi de 1995. Este triángulo es interesantísimo, que no podemos resumirlo en pocas palabras, pero solamente ver que hay un proceso de renovación, hay un proceso de transformación de nuestras personas. Es decir, luego de todos estos meses, luego de todas estas unidades curriculares que ustedes han desarrollado, no pueden ser los mismos, Wendy. Maribel no puede ser la misma que la que inició las clases hace no sé cuántos, 6 meses atrás, 8 meses atrás, no me acuerdo ya, ¿verdad? Hace unos meses atrás. Hay un proceso de transformación del capital intelectual. Lo que usted o como usted pensaba ha ido cambiando. Cada uno a su ritmo, cada uno a su velocidad, pero estamos siendo transformados desde el punto de vista de del capital intelectual. Jacqueline. El libro decía por ahí que nuestro cerebro hace actualizaciones de manera constante. Podemos compararlo como una computadora, ¿verdad? Que necesita actualizaciones, entonces el cerebro que teníamos tal vez ayer ya no es el mismo, ya hace... Hoy es otra versión, ¿verdad? Por eso hablan de las versiones en los teléfonos celulares, Jacqueline, ¿verdad? Ay, mi teléfono tiene esta versión de Android. Mi teléfono tiene, creo que va por la 13, la 14, ¿verdad? Entonces cuando escucha, ay, este celular tiene la versión 8, 9 o 10 de Android, del sistema operativo, todavía le falta actualizarse, le falta aprender algunas cosas de Android. Así funciona nuestra mente, ¿verdad? Lo que aprendimos hace un mes en el trabajo, en la universidad, en la comunidad, se ha ido transformando y se ha convertido a través de la asimilación en capital intelectual. Y en la medida que cada vez, fíjate qué bien, Jacqueline, porque acabas de dar el ejemplo de gestión de conocimiento, ¿viste? Ay, profesor, yo leí que el conocimiento se actualiza, ¿sí? Eso es gestión de conocimiento. Hablando del tema, tu cerebro hace una evocación. Yo leí eso en un libro, que el cerebro se actualiza como las computadoras. Qué bueno, Jacqueline, porque es la mejor forma de entenderlo. El computador, las computadoras, una laptop, una PC, un celular, es una máquina desarrollada con los principios del cerebro. Es decir, cómo funciona, por un ejemplo, el computador de mesa se llama PC o CPU, ¿verdad? Unidad Central de Procesamiento. Bueno, ¿cómo funciona el CPU de mi computador o funciona mi cerebro? Es que nos copiamos o se copiaron la inspiración que tuvieron los diseñadores, no sé, Steve Jobs y toda la gente de IBM, de Microsoft, de Google, se inspiraron, como dice Jacqueline, en el cerebro humano. No se lo inventaron de la nada. ¿Y ahora cómo hacemos para que funcione este televisor, este computador, este teléfono? No, cómo funciona la mente, el cerebro humano. Ese es el punto de referencia. Bien, aquí nos queda creo que una sola diapositiva más y que tiene que ver con el IDI, investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Todo lo que estamos haciendo tiene un producto,
desarrollarnos. Justamente gracias, Jacqueline, por el comentario, por la participación, porque es muy a tono, muy propicio, es acorde al contenido. Gestionar el conocimiento es poder utilizar lo que aprendí ayer, lo que aprendí hace un mes, lo que aprendí hace 2 años, lo que aprendí en el pregrado, me sirve ahora. Bueno, eso es integración, eso es gestión del conocimiento. Por eso ahora vamos a ver cómo gestionamos el conocimiento para que cada uno de los componentes, los contenidos que hemos ido asimilando en estos últimos meses o estas últimas asignaturas, podamos integrarlas en un trabajo de tesis, en el trabajo de maestría, posteriormente. Enfatizando la investigación que ya la están haciendo, el desarrollo de nuevas ideas y la innovación, porque el trabajo de Wendy no se va a parecer al trabajo de Maribel, y el trabajo de Verónica no se parece al de Jacqueline, y el trabajo de Diana no es igual que el de Damaris. Pues nada, llegamos al cierre, Jacqueline, ¿verdad? Verónica, Wendy, Maribel, gracias por la capacidad de aguante, ¿verdad? Porque sé que hay unas semanas más agotadoras que otras, Jacqueline. Hay otros días más que otros, pero aguantamos hasta ahora. Resumo para despedirme. Tienen este material de consulta, ¿verdad? Bien valioso, porque es un resumen. Esto es un resumen de ideas, gráficas, conceptos, etcétera. La voy a compartir en el grupo en el aula virtual, esta diapositiva, la grabación, esta de Zoom, un grupo de libros, de textos adicionales diferentes y unos videos que algunos los compartí por el grupo de WhatsApp, ¿sí? Para que a lo largo de la semana, si tienen una oportunidad, puedan visualizarlo, revisarlo y elaborar su tarea nueva. ¿Qué es la tarea nueva? Un video con su teléfono, ¿verdad? Es Jacqueline que se graba, ¿verdad? En una base con su teléfono y ella va a explicarnos qué entiende ella por neurolingüística y por gestión del conocimiento. Porque ella está haciendo una gestión de conocimiento. Verónica va a gestionar su conocimiento haciendo la tarea número 2. De igual forma, Wendy y Maribel. Pues nada, Jacqueline, agradecido fíjate lo interesante, Jacqueline, ¿cómo gestionas el conocimiento? Cuando alimentas el cerebro. Leíste unos contenidos nuevos que no tenía y ya puedo ahora interactuar. Hay que compartirlo. Y estoy seguro que siempre vas a recordar lo que nos compartiste en la noche de hoy, ¿verdad? De neurociencia, de la emoción del cerebro. Si se involucra la emoción del cerebro, se almacena más información y el cerebro aprende. Pues nada, agradecido, Jacqueline, por la tarde de hoy, la tarde-noche. Bueno, ya para ustedes son las 9, ¿verdad? Para mí son un poquito más. Verónica, Wendy, que se sigas mejorando. Nos vemos el próximo jueves con la tarea número 2, ¿sí? Y ya nos quedan dos clases más, Jacqueline. Esto es rapidísimo. La semana se nos pasa súper rápido. Un abrazo fraterno. Gracias por estar. Nos vemos el jueves. Gracias, igual. No, gracias a ti, Wendy, que estés bien. Chao, Jacqueline. Recuerden los tips para sus estudiantes, Maribel, ¿verdad? Feliz noche. Igual, que estés bien. Nos vemos el lunes. Un abrazote. Entonces, jueves va a ser la clase, no va a ser lunes. No, lo que pasa es que hay otro grupo el jueves, me confundí, Maribel. El lunes, hay un grupo de jueves y hay un grupo de lunes. Está bien, doctor. Chao, nos vemos. Gracias, que estén bien. Un abrazo. Adiós. Hasta el lunes.